Bueno, un saludo especial a los jóvenes integrantes del Consejo Nacional de Juventud, consejera presidencial para la Juventud, Colombia Joven, Gabriela Pozo Restrepo, ministras y ministros aquí presentes y funcionarios del Gobierno Nacional, medios de comunicación, en general todas las personas que nos acompañan el día de hoy, todos, la inmensa mayoría jóvenes. Yo creo que hay una cosa que deberíamos analizar, es eso que podríamos llamar las juventudes en plural, en forma masiva, generalizada, millones de personas que se catalogan jurídicamente como jóvenes, y este organismo, el Consejo Nacional de Juventud, creado por ley, con un sistema eleccionario que no vincula la generalidad de la juventud, que en cierta forma puede terminar separada de la juventud. Ese es un tema que me gustaría analizar con ustedes, porque habría mucho más votación, habría muchísima más participación. Las juventudes tendrían estos organismos como instrumentos reales si tuvieran poder, no si fueran simplemente retóricos. Si tuvieran poder, indudablemente serían escenarios e instrumentos utilizados por toda la juventud en todas partes, en toda su diversidad, en el campo, en la ciudad, en los territorios, etcétera. Y creo que de lo que yo escuché no salió este tema, que implicaría una reforma de ley que deberíamos estar haciendo, porque esto lo creó, digamos, una clase política tradicional. Yo pienso que con la idea de que fuera un margen apenas, y dos, que fueran como instrumentos de su propia política, de viejos. Correas de transmisión le llamaban hace algunas décadas a este tipo de concepción política. Los jóvenes de los viejos, de los movimientos políticos de los viejos, siempre hay en todo partido algo así, juventudes no sé qué, juventudes sí sé cuándo, donde se meten a los jóvenes que a veces lamentablemente hacen un aprendizaje de la vieja política. Son jóvenes viejos, repiten lo que los viejos están haciendo en el terreno del poder político. Y creo que las juventudes no están para eso realmente. Hoy las juventudes en Colombia, lo demostraron hace 2 años, algo más, están es para cambiar el país. Apuestan por el cambio del país, no para repetir las formas que ya tradicionales se han usado. Y uno de los objetivos, en mi opinión, que este proyecto de ley debería contener, y deberían ustedes elaborarlo, pues obviamente con convocatorias amplias de jóvenes, es cómo el Consejo Nacional o el Consejo Local de Juventud puede tener más poder. Poder es sobre los recursos, el poder es sobre el qué hacer. Aquí he visto en todos los discursos casi que una queja, pues es natural, es lógico, ¿cierto? Quejarnos de la realidad, de cómo vivimos. Yo me quejaría todos los días, pero no puedo quejarme. Si yo me pongo a quejarme, imagínese lo que pensaría la población. No, usted tiene que mirar cómo cambian las cosas que están pasando, ¿cierto? Como presidente, con el poder que tiene. Lo mismo es aquí. Si el Consejo Nacional de Juventud debería tener los instrumentos para el hacer. Por ejemplo, y lo coloco simplemente como una idea en borrador, ¿cuál es la incidencia de estos consejos respecto en un municipio al presupuesto del Consejo Municipal? Ninguno. Entonces los jóvenes dicen, pero ¿para qué me meto en eso? Si ahí no vamos a incidir en nada.
Si los jóvenes tienen intereses deportivos, ¿cuál es el presupuesto de deportes del municipio X? Cualquiera, el más pequeño. Aquí hablaban de las canchas, de los parques, pues eso está en los presupuestos municipales. Es un tema del presupuesto municipal. Si la directriz del alcalde y los concejales es la especulación inmobiliaria, por poner un ejemplo, pues no va a haber parques, va a haber ese espacio para lotear y no va a haber espacio público, como sucede en muchas partes de Bogotá, por ejemplo. Entonces, claro, quejarnos de que no hay parques es importante, pero poder incidir allí donde está el dinero para hacer los parques es lo clave. Y eso no está en la ley. Creo que ustedes no tienen ninguna relación con el presupuesto municipal, mucho menos si hablamos a nivel nacional. El presupuesto nacional, aquí hablaron varios de ustedes de las universidades. ¿Y dónde están y cuál es la política que hay? Y usted prometió en campaña, ¿y qué está pasando? Pues está pasando algo. Lo que pasa es que no hay una conexión entre las decisiones del poder sobre las universidades, que tienen que ver, por ejemplo, con los presupuestos, y ustedes no han sido ni siquiera, no se han reunido ni siquiera. Pues hay un programa de sedes universitarias, hay un dinero que nosotros pusimos, adicional al que había presentado Duque en el presupuesto de educación. El presupuesto se presenta hacia el mes de julio del año pasado, se discute y se vuelve ley el 20 de octubre, creo que es la fecha, y ya rige a partir del 1 de enero. Es decir, el 20 de octubre del año pasado se aprobó el presupuesto, nosotros llegamos el 7 de agosto, es decir, llegamos cuando se estaba discutiendo un presupuesto presentado para este año por el anterior gobierno. Pudimos hacer unas modificaciones. Una de esas elevamos en casi 3 billones de pesos, contando la edición actual de la reforma tributaria, casi 3 billones de pesos el presupuesto de la educación que había presentado Duque inicialmente. ¿Y esos 3 billones en qué se gastan? ¿No? Fundamentalmente en infraestructura de educación superior, dijimos. Es decir, sedes universitarias. En el Plan Nacional de Desarrollo cometieron un error porque colocaron universidades nuevas. Esa trampa fue la que nos pasó en Bogotá Humana, exactica. Pusieron colegios y resulta que nosotros no estamos interesados en tener más colegios como personas jurídicas, sino más sedes de los colegios, incluso existentes. Lo mismo en las universidades, no nos interesa, bueno, puede que aparezcan universidades nuevas, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que más muchachos y muchachas estudien en las universidades que existen, para lo cual hay que ampliarlas, para lo cual tienen que tener más sedes, para lo cual esas sedes tienen que estar en territorio, porque a un joven le queda de para arriba ir hasta Bogotá, como todos sabemos. Ese solo costo de transporte se convierte en una barrera de entrada a la educación superior, más vivir en una ciudad donde a lo mejor ni familiares tiene, etcétera. Entonces, la universidad en el territorio, ¿cómo se mira si eso está planteado? Si, como decía Santos, el amor está en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, no estamos hablando de nada, estamos hablando carreta, porque ¿con qué se financia? La lógica, el modus operandi del Estado es que se aprueban unos presupuestos y ahí puede que se haga con esa plata, porque entonces viene ahora el problema de la eficiencia de la entidad, etcétera. Pero si no está la plata, por muy eficiente que sea la entidad, no va a hacer nada. Entonces, estamos preocupados por las sedes universitarias, miremos en el presupuesto nacional qué se aprobó alrededor de ese tema, qué se está aprobando en este momento. Eso ameritaría una información, pero lo que yo quiero aquí señalar es cómo el Consejo Nacional de Juventudes no tiene el poder de incidir en eso.
incide la ministra, incide el presidente, incide el Congreso de la República cuando aprueba el presupuesto y nadie más. Ahí se firma y ya, lo que puede que algunas personas en las sesiones vayan y observen, o puede que salga algo en la prensa, pero fíjense en que ustedes no tienen poder. Y eso es lo primero que hay que solucionar. Que en el fondo es que la juventud tenga poder. Ese era un tema de mis discursos de campaña, que la juventud tenga poder, poder de decidir en lo local, en lo nacional. Y este instrumento que se creó podría servir para ellos si tuviera poder. Entonces es un primer punto que yo pondría como tema de discusión. O sea, cómo las juventudes tienen poder en Colombia. Que eso hace que no nos quejemos solamente, sino que tengamos la responsabilidad de actuar. Porque ustedes han puesto, lo vi en el tema que tocó Gabriela, la movilización es esencial, es la base del poder. Yo soy presidente, ¿por qué? Por una movilización popular que fue a las urnas e impuso una decisión mayoritaria. Si no va esa movilización a las urnas, pues yo no estaría aquí hablando con ustedes. Previamente hubo otras movilizaciones que no eran a las urnas, eran movilizaciones exigiendo cambios, como ustedes observaron. Si no hay movilización, no hay poder. Uno de los temas que yo le digo a mi ministra de Trabajo en relación a la reforma laboral es, bueno, ¿y dónde están los trabajadores en la calle? Que el 1 de mayo, sí, el 1 de mayo siempre salen como ir a misa los domingos, pero se está debatiendo el futuro laboral de millones de personas en el Congreso, un proyecto de ley que nosotros presentamos tratando de defender derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y dónde están esos millones de personas? El tiempo habla en contra, los empresarios hablan en contra, tienen los medios de comunicación, los fundamentales, y los ponen a hablar en contra de la reforma. ¿Quién habla a favor si no es el pueblo en las calles? Si el pueblo no está en las calles, jamás una reforma laboral progresista a favor del pueblo trabajador ha salido avante sin movilización popular. Tengo mucho temor con esta, por eso mismo. Si los trabajadores están en sus casas y no se dan cuenta, no se mueven, que su futuro mismo de todos los días, el laboral, cuando van a una fábrica, una oficina, cualquier mujer, la señora de los tintos, que ahora se volvió famosa, la del Congreso, ella, pues claro, esa ley le va a cambiar su vida. Nosotros pensamos que en favor, pero ¿dónde está la movilización del pueblo trabajador? Pues aquí lo mismo en relación a la juventud. Con otros temas, quizás no esté muy interesada la juventud de hoy en pelear por las pensiones, quizás eso se ve muy lejos en el tiempo, cuando uno es joven, entonces yo nunca pensé en la pensión, pero quizás el tema de la salud, que es más cotidiano, pero hay que moverse por unos temas. La movilización de la juventud debe mantenerse. Tenemos 200 muchachos, más o menos la cifra, Gabriela la conoce mejor, presos por 305 muchachos y muchachas presas por la movilización popular. Se vengó el Estado en ellos. La Fiscalía los trató de terroristas. Generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes a cualquier lugar, ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo. Y siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. Bueno, ¿y los vamos a dejar en la cárcel? Eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, es, jóvenes, ustedes no se muevan, no protesten, porque mire lo que les va a pasar. Y los coloca como un trofeo.
Mire, tenemos 300 jóvenes presos, pero debería haber jóvenes en la calle peleando por su libertad, porque podría ser más fácil liberarlos, e incluso si hubiera una movilización juvenil en función de 300 personas para quitarles el trofeo, para decir, hombre, la protesta es un derecho, ¿cómo así que terroristas? Es un derecho, y como tal, pues, debe existir. Entonces la movilización me parece fundamental. Eso implica que no seamos un aparato, así como el Congreso de la República, un espacio deliberativo muy importante y tal, pero antes que nada tenemos que tener capacidad de movilización. El gobierno no tiene capacidad de movilización. En cualquier momento se lo lleva la brisa, el viento, porque sin movilización no hay poder. El gobierno pierde el poder si el pueblo no se moviliza. Yo he hablado de un gobierno con los movimientos sociales. Eso ha sido más bien un discurso que una realidad. Cada ministerio debería estar gobernando en su función con los movimientos sociales que hay ahí en el terreno. Ministerio de Educación, por ejemplo, con las juventudes estudiantiles de todos los niveles, por ejemplo, con el magisterio, que es un movimiento social, etcétera. De tal manera que el ministerio no sea un aparato, sino sea una parte gubernamental sustancial de la movilización popular. Convoque a la movilización popular. Entonces, digamos, me gustaría tocar otro tema que es la paz, que ustedes tocaron aquí, porque indudablemente tiene que ver con el territorio, como bien alguien dijo aquí. La guerra, el conflicto, la violencia hoy tienen sabores puramente territoriales, casi que no son nacionales. Tienen un sabor territorial intenso. ¿Cómo juega la juventud en ese territorio en favor de la paz? ¿Cómo no dejamos que la devore la guerra y la violencia? Porque efectivamente, como en Buenaventura, son negros jóvenes matando negros jóvenes. Eso es la violencia de Buenaventura hoy. Y en el Chocó igual. Entonces, ¿cómo la juventud no es ni el artífice de la violencia, ni la víctima de la violencia? Cuando ustedes ven el ejército, cuando va la tropa a la trinchera, a la trocha, ahí no hay sino jóvenes con uniforme. Y del otro lado también, en general, son jóvenes, otros jóvenes. ¿Cómo hacemos que esa juventud construya paz? Ese es un tema que me parece interesante. Nosotros hemos hecho una propuesta que es sobre la base de una experiencia que tuvimos en Bogotá, que se llama Jóvenes en Paz. Jóvenes en Paz es básicamente incluir, incluso económicamente incluir los jóvenes que hoy están en las bandas o que pueden llegar a estarlo porque son vulnerables y los pueden reclutar en cualquier momento. Esa juventud que está en unos territorios determinados, que son el mapa de la violencia en Colombia, que se puede dibujar, se puede fácilmente encontrar, esa juventud que está allí en esos territorios debe ser convocada hacia la paz. Jóvenes en Paz es eso. Nuestra idea son 100.000 jóvenes que están o en la violencia, incluso ya en el crimen, o a punto de ingresar a él, y poderlos transformar en una fuerza constructora de la sociedad, de la paz en el territorio, porque eso no es por fuera del territorio, ahí mismo. Ese programa no sé por qué no anda. Ya van ¿cuántos meses? 9 meses, estamos hablando de eso, y no hay ningún contingente de jóvenes que uno pueda decir, esta es la primera fase, digamos, el primer esfuerzo, no, ni uno. Hay que, digamos, esta es una responsabilidad del gobierno, tiene que hacerse.
Si lo hicimos en la alcaldía, con 10.000 jóvenes bogotanos de las zonas de mayor violencia en Bogotá, ¿por qué no lo podemos hacer en el país? Jóvenes en Paz es un programa que debe ser bandera y un eje de construcción de la paz en el territorio. Aquí hay otra serie de propuestas que no he visto que se diriman y que serían muy importantes para la juventud. Por ejemplo, las comunidades de conectividad, que está, aquí el ministro es el que es responsable de eso. Ustedes saben que si uno tiende fibra óptica entre unas casas de una vereda y lo liga al eje central, ahí hay una comunidad conectada para mirar televisión, para mirar fútbol, para mirar lo que se le dé la gana, pero también se puede hacer medio de comunicación ahí. Eso hoy lo tienen empresas como Claro, los monopolios de las telecomunicaciones, pero perfectamente podrían hacerlo los jóvenes en su barrio, en su vereda. Nosotros tenemos un presupuesto para ayudar, porque se necesita algo de plata para hacer eso, ayudar a construir comunidades de conectividad. Un viejo en general no conoce este asunto, que no nació en esas tecnologías, solo se viene adaptando a esa hora con esfuerzos. Pero un joven que nació en estas tecnologías de la conectividad sí que podría desarrollarlas en función de su comunidad. Fíjense que serían formas organizativas y formas económicas, porque de eso se puede vivir, ¿cierto? Como los parabólicos hacían, no sé si ustedes vivieron esa época, pero yo sí, unas antenas grandes, inmensas, y vendían televisión en el barrio, iban extendiendo la red de fibra óptica. Eso mismo hoy sirve para llevar internet. Entonces, aquí hay unas propuestas que yo creo que podrían ser movilizadoras y organizadoras de la juventud, por la afinidad que la juventud tiene con temas como lo digital, lo audiovisual, etcétera. Lo propondría como un tema no para ser simplemente discutido, sino para hacerlo. ¿Cuántas comunidades de conectividad vamos a hacer en Colombia? Es una forma de romper el monopolio. Es una forma de construcción de poder popular, porque la comunicación es poder. Y estos son comunidades de comunicación, de conectividad, es poder popular. Solo que en el siglo XXI, esto no se lo imaginaban hace un siglo, no era posible, ahora sí. Entonces podemos construir a partir de la juventud barrial y veredal formas de poder popular a través de la conectividad. Hay una plata ahí en el ministerio para este objetivo que no debe ser marginal, ojo, que debe ser una política central del gobierno. Ojalá tuviéramos 100.000 comunidades de conectividad. Eso sería maravilloso, esa sería una sociedad viva, comunicándose ella misma, sin que aparezcan estos poderes manipuladores que dejan a la sociedad prácticamente en ceros. Es un tema que me parece ustedes deberían pensar ahí en el tema, en el Consejo Nacional, mirarlo como un eje organizativo. Lo mismo el crédito a la economía popular, del cual hace parte los créditos para construir comunidades de conectividad. Porque, digamos, la política liberal acerca de la juventud, me disculpan los que sean liberales aquí, ha sido el aprendiz, ¿cierto? Se puede calificar así. Ha sido una política de empleabilidad precaria. Como un joven entra a ser obrero, empleado, con salario más bajo que todos los demás, se le da una bonificación al empresario si lo hace, más o menos esa es la ley. Y entonces se piensa en el joven como un empleado, como una empleada. Eso es lógico en las sociedades capitalistas, y así es. La mayoría de la gente es obrera, asalariada. Pero ¿por qué nosotros no intentamos a través de la economía popular
construir la asociatividad juvenil empresarial. Llámenlo como lo llamen, yo lo llamaría cooperativas juveniles. Me gusta la palabra cooperativismo, que es una empresa, una forma de empresa mucho más colaborativa que la tradicional economía solidaria. Le dicen, pero ¿por qué no? Si tenemos billones de pesos en este momento para el crédito popular, que es una política del gobierno, eso no estaba antes, es una decisión nuestra llevar recursos a la economía popular. ¿Por qué dentro de lo popular, que ustedes mismos acaban de decirlo, está la juventud popular? ¿Por qué no logramos unos procesos de impulso de cooperativismo juvenil, productivo, etcétera, en lo que se quiera, y logramos empalmarlo con el crédito subsidiado que entrega el Estado, de tal manera que el joven no esté esperando a ver si una empresa lo emplea, lo llama por allá, que casi nunca sucede, sino que es proactivo, se junta con quienes quiere, con quienes se siente amigo y amiga, y se forma un primer núcleo de emprendimiento que puede fracasar, porque muchas veces se fracasa, pero hay un aprendizaje, hay una forma de vivir mientras tanto, hay una dignidad. No es lo mismo andar con las manos en los bolsillos de billar en billar, uno sin saber qué hacer, triste. Había una canción que decía eso así, triste por ahí, contusa a lo mejor, porque el desamor llega siempre en la juventud. Y otra cosa es estar en un proyecto así todos los días, pensándolo, camellándolo, viendo sus problemas, solucionando problemas, etcétera. Ahí se establece una dignificación de la existencia. Y muchos jóvenes, como ustedes saben, que hoy le dicen, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Ninis, no sé. Bueno, que es porque no los van a emplear y entonces quedan así tirados en la calle, en el peligro, decía mi mamá, de la calle. Pues perfectamente esa juventud puede desenrolarse en sus propias formas asociativas con el crédito de la economía popular y construir economía popular desde la juventud, que no es lo mismo que desde la vejez. A lo mejor no ponen una tienda, a lo mejor no ponen una fábrica de confecciones, a lo mejor ponen una empresa de audiovisuales, de cosas, de hacer jueguitos esos que hay que manejar software para eso, etcétera. Pero yo creo que ahí también hay planteado un programa del gobierno financiado en este momento que perfectamente puede ser convivial con la juventud en el territorio. Si se está en la selva, obviamente es otra idea diferente a si se está en Bogotá. Si se está en San Andrés es otra idea diferente a si se está en Medellín, etcétera. Pero estos son temas que yo creo que serían debatibles por ustedes, más en la intención, ojo, de hacer, de tener poder, de poder incidir, no de simplemente ser espectadores y quejarse, porque quejas tendríamos por todos los rincones de Colombia, con razón además, pero aquí se trata es de modificar la realidad, de transformar la realidad, de cambiar la realidad, y en esa medida hay que tener poder de incidencia. Les he mostrado unos caminos de lo que hemos hecho en el gobierno, seguro que hay más, muchos más, pero esto es como ejemplo de cómo se puede adquirir poder desde la juventud e incidir en la sociedad y en la historia de Colombia. Bueno, gracias, muy amables.